estructuras del ser vivo. Los minerales normalmente encontramos en la alimentación, se encuentran en las verduras, también algunas carnes, están en cantidades pequeñas, lo suficiente para abastecer la necesidad fisiológica del organismo. Los minerales, llamados también oligoelementos, constituyen una serie de compuestos inorgánicos, los cuales no se pueden sintetizar en el organismo, por lo que estos no tienen un metabolismo propiamente, porque no nos olvidemos que metabolismo quiere decir biodegradación y biosíntesis. Entonces, los minerales no podemos degradarlos y tampoco podemos sintetizarlos, por lo tanto, no podemos hablar de un, pero sí hablamos de la importancia que estos tienen en lo que viene a ser nuestro organismo propiamente, ¿no es cierto? En pequeñas cantidades, las cuales se obtienen mediante la alimentación. Eso sí, son importantes para el desarrollo biológico del ser vivo. Podemos tener una clasificación tentativa, hay muchas, pero una clasificación tentativa de aquello que viene a ser la presencia de los minerales. Podemos indicar que los oligoelementos esenciales son el hierro, el yodo, el zinc y el magnesio. Son importantes el selenio, el cobre, el manganeso, el azufre, el flúor, el cromo, el molibdeno y el cobalto. Oligoelementos en estudio todavía, viendo qué propiedades tienen dentro del organismo, tenemos al níquel, al estaño, al vanadio, al silicio. También tenemos oligoelementos contaminantes ambientales que se encuentran el cadmio, el plomo, el mercurio, el arsénico, el boro, el litio y el aluminio. Oligoelementos tóxicos, el plomo, el mercurio y el aluminio, obviamente, ¿no? Minerales vitales para el ser vivo tenemos el potasio, el sodio, el fósforo, el calcio, ¿no? Estos son sumamente importantes para el ser vivo. Dentro de las características podemos decir que los minerales se absorben en forma de sales. No tenemos este tipo de minerales en forma de iones, necesariamente deben estar al estado de sales. No es tan fácil esta forma ionizada de encontrarse. Por lo tanto, siempre estos compuestos están en estados neutros, como es la constitución de una sal. La eliminación se lo hace normalmente por heces, se elimina directamente por las heces, ¿no? Se realizan una serie de comparte una serie de estructuras, como ser las proteínas, funciones transportadoras específicas que van regulando de alguna manera diferentes actividades en el organismo. Esto debido a que la gran propiedad que tienen los minerales es el de oxidarse y reducirse. Quiere decir que, por ejemplo, pueden cambiar de estados de oxidación de uno u otro, suficiente para que permitan ciertas funciones biológicas importantes. Es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina en el hierro. El hierro, por ejemplo, mediante el proceso de oxidación-reducción que se encuentra en la hemoglobina, es capaz de transportar el oxígeno. Entonces, son propiedades que presentan los minerales desde su punto de vista. También los minerales pueden ser eliminados mediante la orina, pueden ser eliminados conjuntamente los jugos biliares, digestivos por las heces. La ingestión deficiente de los minerales producen algunos síndromes clínicos definidos,
porque muchos de ellos coadyuvan en la actividad enzimática, coadyuvan, como ustedes se deben acordar muy bien en enzimas que hemos ido viendo, como activadores, como también como grupos prostéticos. Entonces, a ese nivel se va a producir esa actividad importante de actividad enzimática, y la deficiencia de esto se traduce obviamente en esos síndromes clínicos característicos en cada deficiencia que vamos a ver. La regulación de los minerales se da normalmente a nivel de la absorción y la excreción, es decir, cuánto se absorbe y cuánto se elimina, y dentro de ese proceso se tiene un equilibrio, ¿no? No es muy frecuente un almacenamiento de estos minerales, más por el contrario, se encuentran en determinadas formas, por ejemplo, el hierro en la hemoglobina, el calcio en los huesos, sí, sencillamente, ¿no? El fósforo en los ATPs, se encuentran ahí presentes estos minerales. Un exceso de ingestión de minerales pudiera producir algunos problemas tóxicos, irritaciones a nivel de la mucosa intestinal. Dentro de las principales funciones de los minerales tenemos un aspecto que es la función estructural. Quiere decir que se encuentran formando parte de los tejidos. Por ejemplo, el caso del calcio y del fósforo, estos también forman parte de la estructura ósea, ¿no? Entonces, la función estructural, muchos son parte de los tejidos. Los tejidos, por ejemplo, es importante la presencia del calcio, toda vez que conjuntamente otros minerales a nivel sináptico producen ese movimiento muscular. Y el fósforo también forma de ATPs, y los dos al mismo tiempo están constituyendo los huesos. También es importante en el mantenimiento del equilibrio iónico. Estamos hablando del sodio y del potasio, ¿ya? En la parte osmótica, el sodio y el potasio van a jugar un papel importante en el intercambio de cationes. Entonces, esta presencia del sodio y potasio, desde el punto de vista iónico, juega un papel importante. También esto se traduce a nivel neurológico. Mantenimiento de la presión osmótica. En el agua, obviamente, es el disolvente universal y tiene la propiedad de disolver a muchas sales. Entonces, este agua, al disolver, lo que hace es mantener la presión osmótica en términos de regular la concentración de estos minerales dentro y fuera de lo que pueden ser los vasos, los tejidos, y de esa manera la presión osmótica se mantiene constante. Es como una membrana semipermeable que permite el paso de ciertos componentes, nutrientes, pero no todos pueden pasar, ¿no? Pues es una membrana semipermeable. Y la presión que se ejerce para que pase las soluciones a través de esa membrana semipermeable en las células se denomina presión osmótica. Hablamos a nivel de la estructura y funciones de la membrana celular, podemos decir que los minerales son en muchos de los casos vehículos de transporte, ¿no? Vehículos de transporte hacia el interior de las células. Muchos de estos minerales son parte estructural, o sea, no solamente como minerales, sino parte de una estructura que están en las membranas celulares, permitiendo ese transporte hacia el interior de la célula, muy relacionado con la presión osmótica que hace un momento veíamos. La función bioreguladora también es importante en términos de la función de estos minerales, porque existen metaloenzimas
que son enzimas que tienen la presencia de metales que actúan como una suerte de cofactores. Y en muchos de los casos también estos funcionan como activadores en diversos procesos enzimáticos. Entonces, esta función bioreguladora va a cumplir un papel importante desde el punto de vista de la presencia de los minerales. También tenemos la formación de complejos, hormona, microelementos, como es el caso del calcio y la parathormona que intervienen en la formación del hueso, ¿no? También juega importante función desde el punto de vista fundamentalmente el calcio. Entonces, un poco llevando a una forma más específica, podríamos decir que las principales funciones de los macrominerales en el organismo son, por ejemplo, el caso del potasio, está relacionado con la cicatrización, con el sistema inmune, con el sistema del gusto, y también cumple funciones de un cofactor enzimático fundamentalmente en los procesos antioxidantes. Es obviamente un constituyente de los huesos, los dientes. También el calcio está relacionado con la coagulación. También está relacionado con la función inmunológica, con la actividad muscular y la función nerviosa. Les comentaba que a nivel de la sinapsis es justamente donde cumplen estas funciones específicas. El sodio, otro de los minerales, elementos sumamente importantes, está relacionado con la funcionalidad del músculo. Tienen funciones nerviosas en la famosa bomba sodio y potasio. Ahí actúa activamente, permitiendo la contracción muscular. También en el balance hídrico es sumamente importante cuando existe una suerte de evacuación permanente, lo que se denomina las diarreas, infecciones, producto de infecciones gastrointestinales, se tienen diarreas, evacuaciones permanentes, se pierden muchos electrolitos y entonces uno de ellos que se va perdiendo es el sodio. Por eso que en esos estados se recomienda una rehidratación con sales minerales, ¿no es cierto? Entonces se les da un sobre, tenemos un complejo de sales que disueltos en agua permanentemente se debe consumir para de alguna manera compensar la pérdida de los electrolitos que tenemos. El cloro también es importante desde el punto de vista del equilibrio ácido-base. El cloro, el cloruro, conjuntamente el sodio, el potasio, están relacionados con el equilibrio ácido-base, ¿no? El control de la composición de los líquidos orgánicos también está relacionado en función del cloro. El equilibrio ácido-base, decíamos, ¿no es cierto? Mantener ese pH es sumamente importante. Además, el cloro es un constituyente del jugo gástrico. A nivel del estómago tenemos una gran presencia del cloro. Le da una región ácida, permitiendo que justamente en ese rango de pH ácido puedan tener algunas enzimas actividades específicas. Ya habíamos visto en el caso, por ejemplo, de las lipasas, que a nivel del estómago, en la zona ácida, tiene una función sumamente importante. Ahora, este cloro se lo obtiene normalmente a partir de la sal, del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos tomando una cierta cantidad de esa sal, cloruro de sodio en los alimentos, implícitamente estamos tomando la cantidad necesaria de cloro y de sodio, ¿no? Que son dos minerales, un catión y un anión, necesarios para el equilibrio hídrico. Entonces, esa sal, por ejemplo, el cloro de sodio, se puede disociar liberando el ion sodio, que va a facilitar la función muscular. Y el cloro, como se encuentra en un medio acuoso, como es el agua, forma el ácido clorhídrico en concentraciones muy bajas, lo necesario para que le dé el medio ácido para que muchas enzimas puedan desarrollar su actividad enzimática. También tenemos al magnesio, otro de los
elementos importantes, constituyente también de los huesos y los dientes, el magnesio, tiene una función muy importante y es el control de la composición del medio intracelular. Al igual que el calcio, es divalente y obviamente por esa propiedad es parte de esa membrana celular, regulando el ingreso de metabolitos hacia el interior de la célula. También el magnesio puede actuar como un cofactor enzimático. Un cofactor enzimático es aquel que está coadyuvando la actividad enzimática, ¿no? Tiene mucha relación con la coagulación, con la función inmunitaria, con la funcionalidad muscular y nerviosa. A nivel de la sinapsis, también el magnesio, al igual que el calcio, que el potasio, va a jugar un papel sumamente importante. El fósforo, bueno, es un constituyente importante del material genético, ¿no es cierto? Tiene su activación enzimática, está relacionado con el metabolismo energético, con el ATP, los ATPs, ¿no es cierto? Que cuando liberan fósforo también de manera implícita están liberando energía que es necesario para los procesos endergónicos. Dientes, también el fósforo de los huesos y los dientes, conjuntamente otros minerales que habíamos indicado anteriormente. También está relacionado con el control de la composición del medio intracelular. También el fósforo forman estructuras intermedias importantes que se presentan en la célula. Los fosfolípidos, los glucolípidos, bueno, muchos de ellos tienen presencia del fósforo. El azufre obviamente se caracteriza por tener una presencia mínima, pero sin una presencia en muchas estructuras proteicas, sobre todo las azufradas. Vamos a ver entonces algunos minerales importantes dentro del organismo. Por ejemplo, el calcio es sumamente importante. Debemos tener un consumo de más o menos 880 a 1200 miligramos por día, ¿no es cierto? Como fuente del calcio se tiene el queso, melazas, avena, sardina, el salmón, la soya, el yogur, leche de cabra, etcétera, son fuentes de calcio. Los usos que normalmente tiene el calcio en el organismo es que estos cumplen funciones musculares eficientes. Están relacionados con la contracción muscular. En conjunto con el fósforo, el sodio, el potasio y el magnesio, tienen una función estructural en el tejido musculoesquelético, ¿no? También mantiene un adecuado ritmo de contractibilidad cardiovascular, lo que quiere decir que como está relacionado con el sistema nervioso, esto facilita por intercambio iónico una contracción muscular, porque esas contracciones musculares que de pronto tenemos en el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente, como es el caso del miocardio en el corazón, trabaja de una manera automática a partir de justamente la presencia de estos minerales, de estos cationes. También contribuye a la constitución de la función celular. Entonces, el calcio, desde el punto de vista, no solamente hablar de calcio es hablar de la estructura ósea, sino que más por el contrario tiene una innumerable relación con los músculos y fundamentalmente con el sistema nervioso. La carencia de calcio puede producir el famoso raquitismo o la osteoporosis o osteomalacia, donde los valores de calcio están por debajo de lo normal, de lo permitido, y bueno, esto ocasiona que esa estructura ósea pueda tener cierta debilidad y se pueda traducir en fracturas permanentes. No es el hueso muy resistente, un golpe pudiera producirse una fractura o más o menos algún tipo de lesiones
como pudiera ocurrir con los cristales, ¿no? Entonces, el calcio desde el punto de vista va a dar origen a una serie de anomalías. El exceso de calcio, llamado una hipercalcemia, provoca también otros problemas, como es el caso de las litiasis renales y nefrocalcinosis. Quiero decir esto, que si bien el calcio es sumamente importante para la actividad muscular, nerviosa, como estamos viendo, eh, y para la parte ósea, pero un exceso, una hipercalcemia también es contraproducente, porque resulta que estos minerales no se van a degradar como el caso de una proteína, como el caso de un lípido, ¿no es cierto?, que se degrada hasta componentes mucho más sencillos. Estos minerales no experimentan degradaciones, por decir, no hay metabolismo del calcio, ¿no?, sino tiene otros procesos. Y como no se degrada, obviamente estos pueden irse acumulando en el organismo y las famosas litiasis renal. No se olviden que todos esos residuos del proceso metabólico del organismo necesariamente se dirigen hacia los riñones. Y a nivel de los riñones existen las filtraciones a nivel de los nefrones, donde los glomérulos, donde se va de alguna manera separando todo lo que es, digamos, benigno para el organismo, vuelve al organismo, y lo que no es benigno obviamente se va a eliminar mediante la orina. En ese interín, como el calcio es un mineral, obviamente se va acumulando, y ese cúmulo permanente en el transcurso del tiempo va originando esos famosos cálculos que otros le llaman, ¿no? Los cálculos, unas piedritas, lo que se sirve como un nombre un poco más médico, como litiasis. Esta litiasis entonces puede ir creciendo en los riñones, y muchas veces se requiere de una intervención quirúrgica eh, para poderlos extraer, porque estos cálculos pueden tener un tamaño tan voluminoso que es difícil poderlos eliminar por los conductos urinarios propiamente. Y el dolor que producen es muy fuerte. Además, como tiene una forma irregular, estos pueden producir una suerte de microhemorragias, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay que hacer una cirugía invasiva de manera tal que pueda extraerse estas litiasis. Cuando se puede detectar el mismo mediante pruebas, ya pueden ser de ecografía, de contraste, etcétera, todavía en etapas no muy terminales, es posible hacer una intervención no invasiva, las famosas laparoscópicas que también llaman, donde no es necesario hacer cirugía, hacer un corte, etcétera, sino recurriendo a los conductos naturales, es posible poderlos de alguna manera fragmentar estas litiasis y poderlos eliminar, porque ya sus tamaños se reducirían a un tamaño mucho más pequeño que puede ser evacuado con la misma orina, ¿no es cierto? Entonces, ahí, conjuntamente otros minerales también, el calcio fundamentalmente va a formar estos que vendrían a ser las litiasis renal, o también nefrocalcinosis, que vendría a ser problemas a nivel de los nefrones, donde se forman esas estructuras calcáceas. En el caso de, por ejemplo, las mujeres que pasan por una serie de embarazos, lactancias prolongadas, pueden perder mucho calcio, ¿no? Mucho calcio van perdiendo, de manera tal que cuando ya tienen una edad avanzada, tienen una estructura ósea débil, fundamentalmente si han tenido muchos hijos, ¿no es cierto? Y están en riesgo de una osteomalacia.
También aquí vamos a ver que la vitamina D está relacionado con el calcio. Entonces, la carencia de vitamina D y la no carencia de calcio es la causa de esta enfermedad fundamentalmente, ¿no? Es decir, la vitamina D se relaciona con el calcio de manera directa en su absorción. En los niños, obviamente, estos se encuentran en desarrollo y requieren consumir una cantidad un poco mayor de calcio, lo que no quiere decir que va a llegar a una hipercalcemia, sino por su estado natural de crecimiento y de reforzamiento óseo, fundamentalmente, estos requieren de una dieta en calcio, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando tenemos una deficiencia de la vitamina D en los niños, se produce un raquitismo. No por la falta de la dieta de calcio, sino porque se tiene eh, que la vitamina D, que está relacionado con la absorción del calcio, o sea, está relacionado directamente con el calcio, va a tener un efecto contraproducente. Me explico. Si los niños tienen deficiencia de vitamina D, van a tener problemas de raquitismo. La razón, porque el calcio no es absorbido de manera adecuada a nivel intestinal, debido a que la ausencia de vitamina D no favorece esa absorción. Entonces aquí estamos viendo también una relación entre lo que es el calcio como mineral y la vitamina D, ¿no? Entre ambos tienen una relación directa. La ausencia de vitamina D puede producir un raquitismo, pero ¿qué pasa si resulta que la dieta que estamos dándole a los niños es rica en calcio? Existen suplementos que son ricos en calcio, ¿no? Medicamentos en calcio. Sin embargo, sigue teniendo el problema de raquitismo. Es que el problema no está en realidad por el calcio propiamente, sino porque la ausencia de la vitamina D está impidiendo que el calcio que se está tomando en los alimentos pueda ser absorbido al organismo y pueda ser utilizado en lo que es constituyentes relacionados con el calcio, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado en esos dos aspectos, como mineral, el calcio y la vitamina D. La osteoporosis es una enfermedad muy común en el caso del envejecimiento, sobre todo en las mujeres. Esto porque sobre todo en las mujeres, decíamos líneas más arriba, por el proceso de los embarazos, ¿no? En el embarazo, obviamente, se va descalcificando, va perdiendo calcio, de manera tal que en el tiempo eso obviamente se traduce en, como alguien dice, pasar facturas, y ese pasar facturas está en función de debilitar prácticamente la estructura ósea, ¿no? Existe una desmineralización, lo que lleva a efectos que el hueso presenta una cierta fragilidad. Por lo tanto, pudieran tener casi siempre fracturas a nivel de caderas, vértebras y todo ello, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente es por ese proceso de la desmineralización del calcio, eh, por ese proceso de los embarazos fundamentalmente. El ejercicio parece reducir la pérdida del calcio en los huesos. Esto es un poco medio especial, ¿no es cierto? El ejercicio parece reducir la pérdida de calcio en los huesos. A ver, hay evidencia que si se suministra a la mujer la hormona femenina, el estrógeno, después de la menopausia, también se reduce la pérdida ósea que proviene en la osteoporosis. Entonces, cuando hacemos ejercicios, obviamente, no se va a perder mucho calcio, más bien vamos a fortificar la estructura ósea, ¿no? Desde el punto de vista, los ejercicios siempre van a ser algo beneficiosos para el organismo. Las funciones del calcio. Dentro de las funciones tenemos que conserva la estructura de los huesos y los dientes, el calcio. También interviene en los procesos fisiológicos, no solamente el calcio está relacionado con estructura ósea, decíamos,
sino que también está relacionado con los procesos fisiológicos de coagulación, porque el calcio ionizado inicia la formación del coágulo de sangre, ¿no? Entonces el calcio, desde el punto de vista, es importantísimo. También estimula la liberación de la protonplastina de las plaquetas sanguíneas. También es un cofactor de la conversión de la protombina a trombina. Todos estos están relacionados con el factor de coagulación. Entonces, hablar de calcio, al mismo tiempo de estar relacionando o asociando con lo que es la estructura ósea, también en este caso debemos asociar por estas características indicadas con aquello que viene a ser el factor de coagulación, ¿no? La coagulación. Lo que quería decir que si se tiene una deficiencia de calcio, obviamente que el factor de coagulación no va a tener una función eficiente y las hemorragias pudieran ser más continuas. También el calcio está relacionado con la excitabilidad neuromuscular, ¿no es cierto? Debido a que el calcio como un ion, conjuntamente el sodio, el potasio y el magnesio, conserva el tono muscular y controla la irritabilidad nerviosa. Entonces, el calcio, conjuntamente el sodio, el potasio y el magnesio, está relacionado con el tono muscular, con la irritabilidad nerviosa, ¿no? Irritabilidad nerviosa es producto de la sinapsis propiamente. Interviene en el mantenimiento y función de las membranas celulares. Imagínense la importancia del calcio, ¿no? Actuando como un estabilizador de la membrana. Influye también en la transmisión de los iones a través de la membrana por los organelos celulares, ¿no? Entonces, el calcio tiene muchas funciones, es importantísimo el calcio. Ya les decía que cuando se tiene una baja cantidad de calcio, existen suplementos en las farmacias de calcio que permiten llevar a niveles normales en el organismo. También está relacionado el calcio con la transmisión de impulsos nerviosos. Interviene en la liberación de los famosos neurotransmisores que tienen su acción a nivel sináptico, ¿no? A nivel sináptico. Entonces, también podemos decir, la deficiencia de calcio se traduciría entonces en problemas neuromusculares. La absorción, metabolismo y eliminación del calcio estaría dado a partir de que el calcio se encuentra en los alimentos y estos, al ser ingeridos, se absorben en una gran cantidad a nivel del intestino delgado, en el duodeno y ayuno proximal, ¿no es cierto? El porcentaje absorbido fluctúa, fíjense, entre un 10 a un 40% del total ingerido, eliminándose el resto por las heces. No todo el calcio que se va a consumir en los alimentos se va a absorber, sino un porcentaje menor de la mitad, ¿no? Entre un 10 a un 40% se absorbe. El calcio entonces es de alguna manera absorbido a nivel del duodeno, ¿no es cierto? Y está controlado principalmente por la vitamina D. La vitamina D permite la absorción de calcio, estimulando la producción de una proteína que se une al calcio y de esa manera entonces hace que el calcio pueda ser absorbido, ¿no? Las proteínas desde ese punto de vista como transportadores van a jugar un papel importante y en el calcio obviamente es decisivo esta presencia de vitamina D para la absorción correspondiente. Factores que facilitan la absorción del calcio. Bueno, para comenzar, las necesidades deben ser mayores, sobre todo en embarazos, en crecimiento y en la lactancia. Las mamás, por ejemplo, obviamente en el embarazo pierden calcio. La lactancia, el organismo empieza a desmineralizarse liberando calcio para
proporcionar mediante la leche este mineral importante para el recién nacido, ¿no? En el crecimiento, obviamente, ¿no es cierto? Esa estructura ósea requiere de calcio para ir incrementando esa estructura ósea, para ir fortificando. Entonces, es importante esa necesidad. La vitamina D participa en la síntesis de la proteína transportadora del calcio a nivel del intestino y de esa manera facilita esa absorción para que ese calcio pueda ser utilizado en todo lo que estamos viendo. La ausencia de la vitamina D, entonces, se traduciría en todavía no absorber el calcio de una manera eficiente. Estamos viendo que lo eficiente es que menos del 50% puede ser absorbido. Un medio ácido aumenta la absorción, es decir, el ácido clorhídrico, por ejemplo, que es secretado por el estómago, favorece la absorción al disminuir el pH. Entonces, el medio ácido va a jugar un papel importante también para la absorción de calcio. La lactosa estimula la absorción de calcio en las personas con provisión normal de lactasa, ¿no? Esta enzima, la lactasa, es la que de alguna manera va degradando a la lactosa y de manera simultánea permite la absorción del calcio. La presencia de proteínas que transportan el calcio hacia el interior de las células es importante. Estimuladas en su biosíntesis por la presencia de la vitamina D. La administración de calcio durante la comida también mejora la absorción, ¿no? Entonces, normalmente los minerales como podría decirles, los minerales son consumidos, sí, son consumidos en los alimentos. No se consumen los minerales como minerales directamente, sino siempre está combinado con los alimentos, porque minerales como minerales, así, puros, podríamos decir, producen irritabilidad a nivel intestinal fundamentalmente. Entonces, los alimentos de alguna manera amortiguan ese fenómeno de irritabilidad que pudiera darse, ¿no? Por eso que incluso muchos medicamentos se deben consumir conjuntamente los alimentos. Claro, hay otros, por ejemplo, que todo de acuerdo a las propiedades, ¿no? Hay otros medicamentos que se absorben, que se consumen antes de los alimentos, ¿no es cierto? Y otros después de los alimentos. Es que eso, de alguna manera, para proteger esa irritabilidad a nivel digestivo. Factores que dificultan la absorción del calcio está dado por uno, ya decíamos, la vitamina D, ausencia de vitamina o deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, cuando encontremos un paciente que tenga una osteoporosis, yo qué sé, bueno, muchas veces podemos ligarlo directamente con problemas de calcio, pero acordémonos también que existe la vitamina D, el cual condiciona la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, habría que pensar en proporcionarle vitamina D y luego el calcio para ver que evidentemente está absorbiendo el calcio, ¿no? El ácido oxálico se encuentra en las espinacas, acelgas, remolachas y forma con el calcio una suerte de oxalato que es insoluble. Y al ser insoluble, obviamente, estos un poquito dificultan su absorción, ¿no? No son solubles. Normalmente, en forma de otras sales, sí es soluble, pero con el ácido oxálico, formando el oxalato de calcio, presenta una insolubilidad. Con el ácido fítico también presenta, que está en las cáscaras de los cereales, se combina con el calcio para formar el filato de calcio, que también es insoluble, ¿no? La fibra también disminuye la absorción de calcio. Si bien la fibra es importante para algunos aspectos nutricionales, alimenticios, pero en el caso de la absorción de calcio no es muy recomendable, ¿no? La motilidad gastrointestinal excesiva disminuye la absorción de calcio. Esto debido a que
hace una evacuación muy rápida, no se da a nivel intestinal, no se da el tiempo necesario para que se pueda absorber. Es como que pasa corriendo, podríamos decir, pasa corriendo y no le da el tiempo para que pueda ser absorbido pueda unirse a las proteínas y pueda ser absorbido en el organismo. Entonces, eso debido a la motilidad gastrointestinal, que es el movimiento intestinal. Hay un movimiento intestinal, es el movimiento peristáltico también que se llama, ¿no? Que seguramente lo hemos sentido muchas veces nosotros también, ¿no es cierto? Cuando en el estómago empieza a sonar, entonces decimos, mis gusanos están pidiendo comida, dicen otros, ¿no es cierto? No es eso, sino que lo que está ocurriendo es que existe una motilidad gastrointestinal o un movimiento peristáltico, el cual está produciendo un movimiento interno de todo ese proceso, eh, de todo ese residuo que se está formando ahí en el organismo, ¿no? El estrés mental y físico también disminuye la absorción y aumenta la eliminación, ¿no? Esto a veces, por eso, una persona que está muy estresada, da muchas patologías y solamente por estar estresado. Y uno de ellos es, por ejemplo, en el caso del calcio, que no permite una absorción adecuada en su organismo y obviamente la eliminación va a ser mayor. A veces una suerte de un trabajo psicológico donde el paciente pueda estar tranquilo, pueda relajarse, no estar estresado, etcétera, puede tener sus beneficios. Algunos medicamentos como la cortisona, glucocorticoides, estrógenos, ciprofloxacina, etcétera, también tienen incidencia en lo que viene a ser la absorción del calcio, ¿no? El envejecimiento se caracteriza por la disminución en la absorción de calcio. Como ya no se está absorbiendo el calcio, pudiera ser por los factores vitamínicos, ¿no es cierto?, que es una de las causas principales, o porque también existe una motilidad gastrointestinal excesiva. Las personas mayores presentan este fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, disminuye la absorción de calcio y al mismo tiempo, como se tiene poca absorción de calcio, lo que se va a presentar es que se empieza a debilitar la estructura ósea, como también hay problemas a nivel muscular y a nivel neurológico, porque el calcio está relacionado también en esos niveles. El calcio del tejido óseo se encuentra en equilibrio con el presente, o sea, se encuentra en equilibrio con el calcio que se encuentra a nivel del plasma sanguíneo. Es un equilibrio que se encuentra a esos dos niveles. En el plasma se encuentra el calcio, como también en la estructura ósea. Ustedes van a ver, por ejemplo, ya más adelante, seguramente en los análisis clínicos se hacen algunas pruebas de presencia de calcio justamente para valorar todos estos aspectos, ¿no? Son pruebas muy, pero muy específicas que ante situaciones complejas se piden, ¿no?, en los laboratorios especializados. La paratormona es una hormona segregada por la glándula tiroides y esta a su vez mantiene el calcio sérico en una concentración adecuada, ¿no?, en el plasma, ¿no es cierto? En una concentración de 8.5 a 10 miligramos por 100 mililitros. Esa es una cantidad que más o menos lo mantiene, ¿no? Cuando se disminuye la concentración del calcio en la sangre, entonces la paratormona promueve la transferencia del calcio que se encuentra en los huesos hacia la sangre, porque tiene que haber una suerte de un equilibrio a nivel del hueso con la estructura del tejido óseo con el plasma sanguíneo. Entonces, cuando en la sangre se está disminuyendo el calcio, pues entonces recurrimos a la estructura ósea para poder llegar nuevamente a una suerte de equilibrio, ¿no?
Y al mismo tiempo también se estimula la resorción del calcio a nivel renal, ¿no es cierto? Evitando de esta manera que el calcio en exceso pueda ser eliminado mediante la orina, ¿no? Cuando se aumenta la concentración del calcio en la sangre, entonces actúa otra proteína, como es el caso de la tirocalcitonina, que permite ahora fijar el calcio en los huesos, ¿no? Y obviamente también la eliminación por vía urinaria y fecal, ¿no? Entonces, aquí estamos encontrando dos proteínas que mantienen un equilibrio de calcio dentro de lo que es el plasma sanguíneo y el tejido óseo. La paratormona, que hace que cuando a nivel de la sangre disminuye la concentración de calcio, entonces prácticamente extrae el calcio de los huesos para buscar un equilibrio. E impide que se pueda eliminar el calcio mediante la vía urinaria, que es lo normal, ¿no es cierto? Mientras que la tirocalcitonina es lo opuesto a la paratormona, porque lo que hace es que aumenta entonces la mayor concentración de calcio en los huesos cuando la concentración de calcio obviamente en sangre es mayor, entonces va a compensar lo que viene a ser el calcio en la estructura ósea. Y entonces como está en mayor cantidad del calcio, el exceso obviamente se va a eliminar ese calcio, no se puede almacenar, ¿cierto? Las deficiencias que se tendrían por el calcio son deformaciones óseas, una de ellas, las osteoporosis, osteomalacia y el raquitismo, ¿no? Una osteoporosis, ¿qué es? Es el trastorno metabólico por el cual se reduce la cantidad de hueso. No es posible conservar la fuerza esquelética, por lo tanto ocurren fracturas por esfuerzos mínimos incluso. Esa es la osteoporosis. La osteomalacia ocurre por la deficiencia de la vitamina D y el calcio, que se caracteriza por la falta de la mineralización en la matriz ósea, originando entonces la disminución del contenido mineral del calcio en el hueso, ¿no? El raquitismo se da cuando el individuo presenta deficiencia de calcio y que pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, puede ser dado por ya decíamos, una mala absorción de calcio, vitamina D, que no permite la absorción, etc. Otras deficiencias serían la tetania, que son los valores extremadamente bajos en sangre del calcio, ¿no es cierto? Suele aumentar la excitabilidad en las fibras y en los centros nerviosos, originando espasmos musculares, cursando frecuentemente los famosos calambres. Entonces, atención con esto. Entonces, quiere decir que como tiene que haber un equilibrio del calcio entre la estructura ósea y el plasma sanguíneo, en este caso, en el plasma sanguíneo los niveles de calcio están muy bajos, eso se va a traducir en problemas a nivel muscular, irritabilidad de las fibras musculares, ¿no es cierto? Espasmos y los calambres. Los calambres que a veces sentimos está relacionado justamente por esa presencia de calcio, ¿no es cierto? Que es mínima, no se está abasteciendo de manera normal el sistema nervioso, originando los calambres, entonces. Bien, como ven, el mundo del calcio es muy amplio. Estamos aquí viendo algunos aspectos que obviamente se los considera, pero que dentro del organismo, estos minerales juegan un papel importante. El calcio, ¿no es cierto? El calcio es uno de los, como han podido ver ustedes, había tenido relación no solamente con la estructura ósea, sino también con la estructura muscular, nerviosa, etc. El fósforo es otro de los minerales importantes para el organismo. Está relacionado mucho con la parte energética. Acordémonos de los ATPs, el adenosín trifosfato, ¿no? Entonces, el fósforo. El aporte diario necesario está entre los 800 a 1200 miligramos día.
¿no es cierto? Las fuentes que se tienen de fósforo, pues son varias: el trigo, el queso, la yema de huevos, sardinas, almendras, maní, la cebada, la haba, la lenteja, levadura. Hay muchas fuentes de fósforo. Los usos, conjuntamente el calcio y la vitamina D, ayudan al metabolismo del sistema neuromuscular estriado y liso. También ayuda a la estructura de los huesos y los dientes. Ayuda en la función del sistema nervioso y el equilibrio energético. Ayuda al crecimiento y la restauración ósea y muscular. Facilita el metabolismo de las grasas, los carbohidratos necesarios para el tratamiento, en este caso de los comas diabéticos también. Componente de las fosfoproteínas. El fósforo, vean la gran importancia que tiene este mineral, el fósforo. La carencia del fósforo puede estar relacionado con el raquitismo y la osteoporosis, que están muy estrechamente unidos hacia el calcio, decíamos, ¿no? Y la vitamina D. Entonces, produce esto. El exceso de fósforo produce también una pérdida ósea, entorpece la absorción del calcio. Aquí existe una suerte de un bloqueador, podríamos decir, el fósforo en exceso. Es decir, en el organismo nada está, digamos, no es beneficioso, por decirles algo, en menores cantidades o mayores cantidades, sino en las cantidades adecuadas. En el caso del fósforo, por ejemplo, el exceso ya produce otro problema, nuevamente con el calcio, ¿no es cierto? Las funciones del fósforo están relacionadas desde el punto de vista energético con la formación del ATP, del adenosintrifosfato. Esto ya conocemos toda la historia del ATP, donde se sintetizan las mitocondrias y todo ello, ¿no es cierto? También forma parte de estructuras moleculares como son los nucleótidos. El fósforo también forma parte de los fosfolípidos en las membranas celulares. El grupo fosfato de los fosfolípidos aporta a la molécula la carga eléctrica negativa, permitiendo así la solución acuosa que tenga, digamos, esa estructura doble lipídica a nivel de la membrana celular, ¿no? Y verdad, el fósforo, no tanto, sino como fosfato. El fosfato es el que tiene la carga negativa, porque el fósforo sabemos que tiene carga positiva. Sus valencias del fósforo son de 1, 3 y 5, ¿no es cierto? Pero cuando formas radicales, como es el caso del fosfato, el fósforo oxígeno 4 menos 3, ese menos 3 ya está dando la carga negativa. Bueno, los fosfatos también representan el principal amortiguador intracelular urinario, es decir, es interesante porque indican las concentraciones intracelulares de los elementos que son mucho más altas que las extracelulares y que los compuestos fosforilados no se transportan fácilmente a través de las membranas biológicas. Principal amortiguador en términos de mantener, en otras palabras, el pH. Hemos hablado en un laboratorio que hemos hecho, en los primeros laboratorios, lo que deben ser las soluciones amortiguadoras, ¿no es cierto? Existen los amortiguadores en función de los carbonatos, les dije, y otros en función de los fosfatos, a eso hace referencia. El fósforo participa en el ciclo de la energía a través de la fosforilación de la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa sabemos que tiene necesariamente que activarse en lo que viene a ser una molécula útil para el organismo. Pero la glucosa como glucosa en realidad no tendría mucha función. Y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, el día de mañana en el laboratorio, ¿no? Cuando la glucosa se encuentra como glucosa en la sangre, pues no tiene utilidad. Más por el contrario, se traduce en una patología, como es el caso de la diabetes. Lo que sí es importante es que esa glucosa se esterifique con el fósforo, formando, por decirles algo, la glucosa 6-fosfato, que sí empieza el proceso degradativo de la glucosa, con ese proceso de fosforilación, hasta la generación de energía. En la fosforilación oxidativa, justamente, ¿no?
La utilización del fósforo, podemos decir que al igual que el calcio, forman cristales de hidroxiapatita que se depositan en la matriz del colágeno y que constituye un 85% del fósforo del organismo, encontrándose a nivel de los huesos y los dientes. Experimentan variaciones relacionadas con la ingesta, los valores mínimos por la mañana, que se incrementan en el transcurso del día por la ingesta alimentaria, llega a alcanzar hasta un máximo a las 24 horas. Esta concentración es controlada por la glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides impide que entonces exista variación brusca de concentraciones de fósforo. El fósforo de la dieta se absorbe como fosfato libre a nivel del yeyuno. El fósforo se absorbe como fosfato libre a nivel del yeyuno, ¿no? Con una ingesta normal se absorbe entre el 60 al 70%, mientras que con una ingesta muy baja puede absorberse en un 90%. El fósforo se absorbe mucho más que el calcio, ¿no? No se olvide, en calcio llegaba a un 40% en su absorción, el resto se eliminaba. En este caso, el fósforo es posible que pueda absorberse en mayor porcentaje. Los ácidos grasos insaturados interfieren en la absorción de los fosfatos. Ese digamos, vendría a ser el agente opuesto que permite la absorción, sino en este caso impide la absorción de los fosfatos. También el hierro, el aluminio, mientras que la vitamina D aumenta la absorción. Entonces aquí ya estamos encontrando que la vitamina D es muy bueno en términos de la absorción para el calcio y para el fósforo, ¿no? La vitamina D. Entonces vean ustedes, a veces existen las patologías en las cuales son dadas justamente por problemas de vitaminas. Y como hemos visto en el anterior capítulo, la vitamina D, que es parte de las vitaminas liposolubles, ¿no es cierto?, van a cumplir una relación importante en esta absorción del fósforo y el calcio. El 30% de los fosfatos se elimina por heces, pero la vía de excreción principal es la de los riñones. Normalmente por los riñones se elimina los fosfatos, es más soluble que el caso del calcio en medios acuosos, por eso que por riñones se puede eliminar, ¿no es cierto? En la función renal normal se produce la disolución de estos fosfatos y mediante la orina pues se elimina. En relación a la regulación hormonal, podemos decir que se produce una filtración, una reabsorción a nivel tubular de fosfatos que, ayudado por el cortisol y la hormona de crecimiento, aumenta la reabsorción y que los estrógenos, hormonas paratiroideas, con tratamientos obviamente prolongados, como es el caso del cortisol que se utiliza, produce que las elevadas cantidades de calcio plasmático lleguen a disminuirse, ¿no? Lleguen a disminuirse. Entonces, la regulación del fósforo está dado por el cortisol y por las hormonas paratiroideas, por los estrógenos, manteniendo niveles permisibles en el organismo. La deficiencia del fósforo está dado, uno, a partir de tener una poca cantidad de fósforo en los alimentos. Puede ser que consumamos una gran cantidad de alimentos, pero la presencia del fósforo es mínima, por lo tanto va a haber una deficiencia del fósforo. También podemos decir que desde un cuadro clínico, una hipofosfatemia puede darse por la administración prolongada de glucosa, ¿no? Por la administración prolongada de glucosa. Esto, cuando uno está internado, le suministran un suero glucosado, de alguna manera esto puede tener algún tipo de efecto contrario con el fósforo, originando una hipofosfatemia.
También podemos decir, ¿y por qué? Dirían ustedes, porque el mayor número de moléculas de glucosa necesita mayor número de fosfatos. Es significante. En la glicólisis, por ejemplo, si tenemos más glucosas, para activarse necesita más fosfatos. Entonces el fósforo, en vez de ser parte estructural del ATP, parte estructural de los fosfolípidos, etcétera, el fósforo está siendo utilizado activándose con la glucosa. Entonces, desde ese punto de vista, si bien la glucosa activándose va a entrar más a la parte energética, pero esos otros constituyentes de pronto no son beneficiados por ese consumo de fósforo. Deficiencias por la administración prolongada de antiácidos, ¿no? Estos antiácidos que se unen a los fosfatos y lo hacen insoluble. Eso es importante, los antiácidos. Por ejemplo, una persona que tiene acidez permanente toma normalmente productos que van contrario a la acidez, es decir, que tienen propiedades alcalinas, obviamente que va a tener su incidencia en el fósforo. También existen otros casos que provocan la disminución del fósforo circulante, como es el caso del alcoholismo, ¿no? El alcohol, cuando uno está permanentemente consumiendo el alcohol, hace que los niveles de fosfato también disminuyan. La deficiencia del fósforo provoca anormalidades neuromusculares, también a nivel óseo, hematológicas y renales. Bien, vamos a quedar acá en deficiencias en fósforo. Entonces, hemos visto dos minerales importantes, como es el caso del calcio y el fósforo. ¿Ya? El día de mañana vamos a hacer el laboratorio, igual que la anterior semana, a las 3:30 el primer grupo, el grupo A, el primer grupo, y a las 5:30 hacemos la práctica con el grupo B o el segundo grupo. Uno vamos a hacer determinación de glucosa en sangre, tolerancia a la glucosa se llama desde la práctica, con pruebas de glicemia. Y la segunda vamos a hacer un uroanálisis con un equipo que se tiene y con kits para determinar los principales metabolitos presentes en la orina, producto del proceso de filtración a nivel de los riñones. Entonces, vamos a hacer las dos prácticas, que son la práctica 7 y la práctica 9. Bien, entonces les espero el día de mañana en el laboratorio. No vamos a pasar clases de teoría, sino directamente hacemos el laboratorio porque esa es la última semana para realizar los laboratorios. Bien, entonces con esto concluimos la clase de hoy. Gracias, doctor. Bien, que tengan una muy buenas noches. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, que te vaya bien.